¿Debe un gobierno intervenir para que no haya bulos? ¿Debe la ley obligar a los medios a que publiquen quiénes son sus propietarios y cómo se financian? ¿Quién decide y cómo se decide qué es un medio de comunicación y qué no lo es? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, por alusiones, el gobierno y la regulación de los medios. Una cosa antes de empezar. Tenemos una super oferta para ti. Por solo 3,25 € al mes puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hace 3 meses, 24 de abril, Pedro Sánchez canceló su agenda y anunció que se retiraba 5 días a reflexionar. Volvió con un plan debajo del brazo. Habló de regeneración democrática contra el fango. Lo primero fue el Poder Judicial. El PP acabó aceptando su ultimátum para desbloquearlo después de casi 6 años. Y ahora ha presentado la otra pata del plan. Un asunto que suele ser bastante espinoso, polémico, entre otras cosas porque afecta precisamente a los que arbitramos el debate público, a los periodistas. El segundo eje, como he dicho antes, de este plan de acción por la democracia se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema, o ecosistema, mejor dicho, informativos. Pedro Sánchez propone regular los medios de comunicación, que las empresas informativas tengan que hacer pública su propiedad, que tengan que detallar cómo se financian, y además pide que se reforme la ley de publicidad institucional. Por alusiones, Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Dice el gobierno que los medios de comunicación van a tener que hacer transparente quiénes son los dueños y cómo se financian. Eso nosotros lo cumplimos, ¿no? Sí, cumplimos desde hace bastante tiempo. Nosotros somos, yo creo que casi el único medio español de nuestro tamaño que cada año publicamos nuestras cuentas, que contamos quiénes son nuestros accionistas y que incluso detallamos qué porcentaje de nuestros ingresos vienen de la publicidad del Estado, de las distintas administraciones públicas. Pero sí, a partir de ahora lo van a tener que hacer todos los medios de comunicación en España. Por cierto, dejo un enlace en la descripción de este capítulo donde puedes leer toda esa información sobre el diario.es. Ignacio, esto debería ser una obviedad, no deberíamos ser una excepción. Y sin embargo hay medios que no quieren, que esto genera muchísimas resistencias. Sí, aunque es una cosa evidente, es decir, no tiene ningún sentido que asumamos que la prensa, que es la que se dedica a fiscalizar y a pedir transparencia a todos los demás, no se aplique ese mismo criterio. Nosotros somos los que exigimos a los partidos que detallen sus cuentas porque hay dinero público. Porque no hay que contar entonces las cuentas de los medios de comunicación cuando también hay dinero público en su financiación. Somos nosotros los que pedimos también que se regule a todo tipo de sectores, desde la banca hasta las aerolíneas, pero al mismo tiempo hay unas enormes resistencias en el sector de los medios de comunicación a ser regulados. Yo creo que lo que está planteando Sánchez en estas medidas, que vienen de una norma europea, que dice exactamente lo mismo, son cosas bastante evidentes y que lo extraño es que hasta ahora no se haya hecho así. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno saberlo? ¿Cómo influye la propiedad de los medios de comunicación en las decisiones que tomamos en las redacciones? Es importante conocer quiénes son los dueños de los medios de comunicación porque en muchas ocasiones existen intereses cruzados. Es decir, existen medios de comunicación cuyos propietarios tienen otros negocios que normalmente son mucho más grandes que los de los medios de comunicación. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro, que es el de mi ciudad, el de Burgos. Yo soy de un pueblo de Burgos, pero nací en Burgos capital. Y allí hay 2 periódicos. Uno es propiedad de un empresario de la construcción condenado por corrupción y otro es propiedad de otro empresario de la construcción también condenado por corrupción. Y esa es la libertad de comunicación y de prensa que hay en mi ciudad, en Burgos. Esto pasa muy a menudo. Yo creo que lo mínimo que hay que pedir es al menos que los lectores conozcan quiénes son los dueños. Es decir, que los lectores sepan que cuando están leyendo determinadas informaciones puede que exista un conflicto de intereses detrás entre la propiedad de ese medio de comunicación y sus otros negocios y la información que le está dando a la ciudadanía. Hay otra iniciativa que propone Pedro Sánchez, propone limitar la financiación de las administraciones públicas a medios de comunicación a través de la publicidad para que no haya, cito textualmente, ningún medio que tenga más financiadores públicos que lectores. Pues la verdad es que lamentablemente eso que dice Sánchez de manera irónica, que haya medios de comunicación que reciben más dinero que lectores, lamentablemente ocurre. Las pocas veces, no todas las comunidades autónomas y ayuntamientos dan detalles de sus cifras de inversión en medios de comunicación, pero cuando aparecen muchas veces nos encontramos con ejemplos
verdaderamente indecentes o desde luego poco presentables. Voy a poner uno ya del pasado, pero que sirve para ilustrar esta situación. Creo que nadie conoce qué es nuevatelevisión.com. Es un medio digital que pasó sin pena ni gloria y estuvo varios años en Internet. Todo el mundo conoce a Miguel Ángel Rodríguez, era el dueño, el principal promotor de nuevatelevisión.com, que recibió algo más de $500,000 de euros de dinero público del canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid, una empresa pública. Pues sí, esto es un ejemplo perfecto de un medio de comunicación que tenía más financiación pública que lectores. Mira, has mencionado ese ejemplo de Miguel Ángel Rodríguez de hace unos años y no lo ha mencionado directamente Pedro Sánchez en su discurso de presentación de estas medidas, pero sí que le hemos escuchado parafrasearle. Para que, en fin, no sé quién se va a dar por aludido, pero, en fin, que no haya jefes de gabinete de presidentes autonómicos que amenazan abiertamente e impunemente a aquellos que no repiten sus consignas. Para que ningún periodista tenga que escuchar de nuevo, y cito textualmente, señorías, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Ese mensaje, ¿no? Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, es el que nos mandó al diario.es el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué puede hacer un gobierno? ¿Cómo crees que se puede concretar este plan para que esto no pueda pasar, Ignacio? La propia ley europea tiene bastantes medidas que están bien para evitar esas presiones. Para empezar, que la ley de publicidad institucional sea transparente y se base en criterios claros y objetivos, de tal manera que no pueda ser discriminado un medio u otro en función de su línea editorial. Que eso es algo que lamentablemente ocurre bastante en España. Gobiernos que castigan a medios de comunicación que no les son afines, quitándoles los ingresos a los que tienen derecho. Porque la publicidad institucional, en el fondo, es algo que tiene algo de sentido, porque primero hablamos de empresas públicas que ganan dinero con la publicidad, por ejemplo, loterías y apuestas del Estado, o campañas que sirven para salvar vidas, pues como la del cinturón, o las campañas alrededor de la violencia machista y del número de teléfono para denunciar la violencia machista. Todo eso es dinero público que llega a los medios de comunicación y que está bien que sea así, no es algo que sea indecoroso o poco apropiado. El problema es cuando ese dinero se reparte de manera arbitraria para premiar a quienes te son afines y castigar a quienes no te gusta su línea editorial. Eso es hoy una amenaza para la libertad editorial de muchísimos medios, porque acaba sirviendo esa publicidad para comprar voluntades en medios de comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más retos podría tener un plan de regeneración que afecte a los medios de comunicación? Todavía quedan unas semanas para que se vaya concretando, supongo, y te pregunto porque estuviste recientemente en el Congreso de los Diputados precisamente hablando de este asunto. Yo creo que la clave aquí es hacer una definición de qué es un medio de comunicación con una serie de criterios objetivos. Una serie de criterios objetivos que no sean discutibles ni ideológicos, sino que sean factuales. Por ejemplo, yo he defendido, lo hice recientemente en el Congreso en una comisión donde me invitaron para hablar de este tema, he defendido que un medio de comunicación tiene que tener una plantilla mínima de empleados. No puedes considerarte un periódico o un diario simplemente sin una mínima redacción. Tiene que haber periodistas, porque sin periodistas pues no hay periodismo. Tiene que haber también, en mi opinión, y eso es algo que recoge también la legislación europea, una adhesión a un código de autorregulación independiente, que tú te sometas a los criterios de valoración de una entidad independiente que se dedique a eso. Nosotros estamos adheridos a una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras que hace precisamente esto, obligarte a cumplir con una serie de estándares como si fuese un certificado ISO, un certificado de calidad. Y sin eso, pues no deberías poder ser un medio de comunicación. Y yo creo también, al menos de la prensa escrita o de los diarios de prensa escrita, tendría que ser obligatorio también que haya un mínimo ingreso de esos medios que venga directamente de los lectores, que tengan lectores que paguen por ese periódico. Porque yo creo que eso es un buen marchamo de calidad. Hay medios con suscriptores a la izquierda, a la derecha, al centro, es decir, no es una cuestión ideológica, pero sí que permite discernir qué es un medio de verdad, aquel que tiene lectores, y cuál es un medio que no es, que simplemente lo que busca es generar ingresos publicitarios o desinformación. Fíjate que te escucho y cómo cambian los tiempos, ¿no? Porque tanto tú como yo venimos de un periodismo en el que además de nuestro trabajo, pues teníamos nuestros blogs, ¿no? Que era una manera amateur también de hacer periodismo. Y ahora de pronto estamos hablando de exigir una profesionalización a todas esas webs para al menos garantizar un mínimo de profesionalidad en el periodismo. ¿No te da miedo que dentro de unos años todo esto se nos pueda volver en contra?
Fíjate que yo creo que no se trata de cerrar ningún medio ni ninguna web, por supuesto, sino regular quién tiene derecho a recibir publicidad institucional, quién tiene derecho a estar acreditado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y quién tiene derecho a ser multiplicado a través de los buscadores para generar audiencia extra. Y te lo explico por qué. Aquí hay un problema ahora, que es que los buscadores, Google, las plataformas, no se hacen responsables de los contenidos que difunden. Aquí hay dos maneras de solucionarlo. O hacer responsable a los medios de comunicación, a cada uno de ellos, de lo que publican, que es lo que parece razonable, y por tanto solo aquellos que se someten a esa regulación pueden existir en esa difusión. O lo que haces es obligar a las plataformas a que se hagan responsables editorialmente de lo que están multiplicando. Porque lo que ahora muchas veces ocurre es que alguien crea un pseudomedio, y no estoy pensando en medios de comunicación que te pueden gustar más o menos, sino en páginas web, pues no sé, Mediterráneo Digital, por poner un ejemplo, o el periódico de Cartagena, que acabó condenadísimo el director por difundir vídeos de la víctima de la manada. Pues estos pseudomedios no tenían redacción, no tenían empleados, no tenían un director porque estaba fugado, no tenían absolutamente nada, pero aparecían multiplicadas sus mentiras, sus pseudoinformaciones en las plataformas de Google de Discover y en las plataformas de redes sociales. Y yo creo que esto, evidentemente no hay que cerrarlo, pero no hay ni que subvencionarlo ni que amplificarlo. Es a eso a lo que me refiero. Desde luego, en la época en la que yo me ocupaba de Escolar.net no pretendía ni recibir financiación pública, nunca la tuve, tampoco era un medio de comunicación lo que tenía un blog, y tampoco pretendía que me acreditasen en las ruedas de prensa del Congreso, porque tampoco era eso el trabajo que yo hacía. Es decir, que creo que es compatible perfectamente el que existan un montón de blogs, de páginas, de webs, de podcasts, de medios independientes creados por personas que de manera amateur ponen en marcha medios de comunicación, con que exista una regulación para aquellos medios profesionales que tenemos una función y sobre todo una responsabilidad un poco distinta. Ignacio, si estas medidas y algunas otras se aplicaran, ¿crees que eso cambiaría el panorama mediático político en España? ¿Tendría una consecuencia directa realmente? Yo creo que el debate público sería distinto en España y probablemente sería más sano si la política tuviera menos influencia directa en la línea editorial y en la cobertura informativa de muchos medios de comunicación. Hay un ejemplo que es muy evidente, que es qué pasa siempre en la derecha cuando el PP está en la oposición, pero gobierna la Comunidad de Madrid. Esto no es una cosa que empezó con Ayuso y Casado, con Ayuso o Feijóo. Esto empezó con Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Y tenía un motivo, que es que en aquella época en la que Mariano Rajoy estaba en la oposición, o en la que lo estaba Pablo Casado y lo está Feijóo, quien tenía el control de la publicidad institucional en la derecha era la Comunidad de Madrid. Y por tanto, había muchísimas olas en los medios de comunicación. La más evidente y cercana es cómo fue la prensa conservadora quien en apenas una semana logró forzar la dimisión de Pablo Casado por denunciar un caso de presunta corrupción que afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La última. Una cosa es lo que se propone y otra cosa es por dónde va luego el debate, que además en este caso está muy mediado por los propios medios de comunicación. ¿Tú crees que el sector va a recibir todo esto bien? Yo llevo defendiendo mucho tiempo la necesidad de una regulación, por varios motivos. Primero, porque tenemos una regulación, aunque no nos guste, la que está en vigor. Es la ley que hizo Fraga y Franco en el 66, y que tiene cosas tan infames, en mi opinión, como permitir la censura en tiempo de guerra o en tiempo de estado de excepción. Por poner un ejemplo, con esa ley, si hubiese querido el gobierno, hubiese podido aplicar la censura previa durante el estado de alarma. ¿Queremos un gobierno con ese poder? Yo no, francamente. Segundo, creo que hay algunos aspectos de la regulación que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con financiación pública, que cómo no va a estar regulado. Es que es un disparate pretender lo contrario. Y luego, que tenemos por delante una ley europea de medios de comunicación, de libertad de medios de comunicación, que yo recomiendo leer, porque no hay nada en ella que se pueda interpretar como un problema para la libertad de expresión o la libertad de prensa. Más bien al contrario. Hay, por ejemplo, en esa ley una obligación para los estados, una prohibición a espiar a los periodistas por medio de tecnologías intrusivas, de software espía, algo que lamentablemente en muchos países de Europa ha ocurrido y también entre ellos en España. Y creo que es un poco hipócrita pretender que la libertad de expresión es un derecho absoluto, como si la libertad de movimiento estuviera amenazada porque existen controles de alcoholemia y prohibiciones y límites de velocidad. Desde luego que no. Es más, yo creo que esa regulación probablemente lo que haga es, si se hace bien, y espero que así sea, lo que haga es que el derecho a la información veraz de los ciudadanos pues está más protegido. Y también la propia libertad de prensa y la libertad de expresión.
Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... En Podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos, cómo arreglaban los piratas sus barcos y hasta dónde guardaban las obras de arte durante las guerras. Las curiosidades nos han gustado siempre, pero prepárate para no dejar de aprender en No te lo habías preguntado con Blanca Aguilera. Tenía la duda de Judith Tiral, El Club de las Mentes Vivas con Rocío Vidal o Historias de Hollywood con la voz de Luis Posada. Ronda de curiosidades en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.